Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a hablar sobre dos temas. Por un lado, la comunicación oral y escrita y por el otro, las 6 funciones de la lengua. Pues, comencemos. En relación con el primer tema, la comunicación oral y escrita, pues tenemos que partir del hecho de la importancia de la comunicación en la cotidianidad. No solamente en la cotidianidad del ser humano, sino de todas las especies. Pero bueno, por obvias razones, hoy nos vamos a enfocar específicamente en la comunicación entre los seres humanos. Entonces, si partimos del hecho de que la comunicación es esta interacción con una intención específica, un objetivo en específico, obviamente tenemos que también hablar y tratar la forma en la que las personas nos podemos comunicar. Entonces, a pesar de que hoy la tecnología nos ha brindado oportunidades o posibilidades más extensas de poder comunicarnos, no obstante, hay un común denominador. A pesar de que las tecnologías, insisto, han evolucionado y nos han acercado incluso a personas que están a mucha distancia de nosotros, el común denominador es que nosotros podemos hablar o contactar o comunicarnos con una persona solo por dos vías, la vía oral y la vía escrita. Obviamente, ¿cuáles son las características de estas dos formas de comunicación? Pues las vamos a ver precisamente a continuación. El primer tipo de comunicación, que en esencia pues fue el primer tipo de comunicación que se pudo ver en nuestra especie, pues es la comunicación oral. ¿Cuáles son sus características? Pues bueno, la principal característica es que sus elementos son pues, la boca, la lengua y los oídos, es decir, por parte del emisor, recordando este circuito de la comunicación, pues obviamente el emisor, su principal medio para poder comunicarse, pues va a ser la boca, los labios y todo lo que tiene que ver con la oralidad. Mientras que en cuanto al receptor, lo que tiene que intervenir es principalmente el oído. Entonces, en esencia, la comunicación oral es que alguien exprese de manera oral su mensaje y que el receptor lo oiga, lo escuche. Obviamente tienen que intervenir todos los demás elementos que ya bien se saben en relación con el circuito de la comunicación, del código, el mensaje, el contexto, incluso esta retroalimentación. Todos esos elementos que bien conocemos por medio del circuito de la comunicación intervienen. Pero bueno, la esencia de la comunicación oral es precisamente eso, ¿no? Que el emisor emita un mensaje de manera oral y que su receptor lo escuche y que refiera o que realice todo el proceso ya conocido. Y por el otro lado tenemos la comunicación escrita, la cual pues en esencia tiene que tener tres elementos. Por un lado, un soporte en común, hablando del canal, pues tienen que tener un soporte en común, ¿no? Es decir, el emisor va a escribir su mensaje, pero ese soporte también tiene que llegarle y tiene que tener ciertas características de durabilidad para que le llegue al posible receptor o al receptor único. Y por el otro lado, obviamente, pues es el escrito. Obviamente, es decir, tiene que haber un idioma, tiene que haber el código que es el idioma, y las letras, obviamente, ¿no? Cada civilización tiene una diferente caligrafía, en consecuencia, pues es importante que todas las partes de este circuito de la comunicación conozcan esa caligrafía, obviamente el alfabeto y el idioma en general. Entonces, esas son en esencia las características tanto de la comunicación oral y escrita. Con esto no quiero decir que solamente existen ese tipo de comunicaciones. Como ustedes bien saben, también está el lenguaje de signos, el lenguaje de señas, los mensajes de humo incluso existieron, el código Morse. Hay una gama de posibilidades comunicativas. No obstante, la esencia de la comunicación pues se apoya o tiene como principal soporte la comunicación oral y escrita. No significa que sean más o mejores, eh, pero sí son las más constantes. Eso sí, son las más constantes. No son las más importantes,
pero sí las más constantes, porque la cotidianidad de nuestra civilización nos ha llevado precisamente, ¿no?, a preservar nuestra historia, preservar nuestras tradiciones por medio precisamente de las comunicaciones orales, que lo podemos ver en la literatura, en la denominada tradición oral, y obviamente en la tradición escritural, ¿no? Toda la historia que nosotros conocemos, la conocemos, ya sea por medio de boca en boca, como se dice comúnmente, y esto es comunicación oral, o bien por escritos, tratados, crónicas, etcétera, que en este caso sería comunicación escrita. No obstante, sin importar a qué tipo de comunicación nos estemos refiriendo, si oral o escrita, lo que tienen en común como común denominador estas dos formas de expresión es que dentro de ellas, y como buen ejemplo de ejercicio de comunicación, tienen una intención. Y esta intención, en el ámbito de la comunicación, se le conoce como funciones de la lengua. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son las funciones de la lengua? Una definición general para después irnos a cada una de estas funciones y ver sus características y sus elementos y qué es lo que lo compone o qué es lo que lo ejemplifica. Bien, las funciones de la lengua, como lo indica su nombre, es usar la lengua, usar el lenguaje con una intención en específico, porque nosotros podemos expresar algo. Obviamente nuestra intención o nuestro objetivo mayor es comunicar, pero muchas veces nuestra comunicación tiene un fin específico comunicativamente hablando, no personalmente, sino comunicativamente. Personalmente, todo acto de comunicación tiene la intención de un mensaje y que lo que diga ese mensaje conlleve un resultado. Solamente ser escuchado, solamente ser leído o simple y llanamente establecer una indicación o referir un dato. Perfecto. Pero comunicativamente, todo acto de comunicación tiene una intención. Y entonces, para nosotros poder descifrar esta intención, se hizo una taxonomía, por denominarla así, que es las funciones de la lengua. En esencia, podemos nosotros decir que hay 6 funciones de la lengua. Cada una de ellas tiene una característica esencial. Y esta característica se rodea o se puntualiza dependiendo la intención. Entonces, comencemos con la primera, que es la más común, por decirlo así, que es la función referencial. ¿En qué consiste la función referencial? Es cada vez que usamos el lenguaje, cada vez que nosotros expresamos algo con una intención informativa, ¿correcto? No digamos comunicativa, porque todo es comunicación, no, es cada vez que nosotros damos un mensaje y ese mensaje, la única intención que tiene es dar información. Ejemplos claros. Cuando nosotros vamos tal vez estamos caminando en la calle, se nos olvidó tal vez el celular y en consecuencia el Google Maps para saber a qué calle llegar, nos acercamos a alguien y le decimos, ¿me puede decir en dónde está tal calle? Y la persona va a usar el lenguaje para referirnos las indicaciones. Váyase camine tantas calles y dé vuelta a la derecha y va a encontrar tal referencia, o sea, una tienda, etcétera, un taller de X o Y, y ahí da vuelta a la izquierda posteriormente y va a llegar al lugar que usted quiere llegar. Todo ese discurso de estar dándonos indicaciones de cuántas calles caminar, dar vuelta hacia la derecha o dar vuelta hacia la izquierda, son datos referenciales, porque simplemente nos está dando una información, ¿correcto? El ejemplo más prototípico de la función referencial son las noticias, ¿correcto? Es decir, si ustedes, ya sean las noticias dichas de manera oral, o ya sean las noticias dichas de manera escrita. Si nosotros prendemos la televisión o nos metemos a un canal de YouTube o el canal que nosotros queramos referir o utilizar, mejor dicho, y vemos un canal de noticias. Las noticias en esencia son sucesiones de hechos. Simple y llanamente nos dicen qué ocurrió, qué pasó, quiénes participaron y ya. No tiene otra intención más que nosotros sepamos qué ocurrió en cierto lugar del mundo en cierto momento. Y nada más. O bien esa misma información se puede pasar al mundo escritural y en consecuencia es exactamente lo mismo. La única intención de haber usado el lenguaje, al haber usado la lengua en general,
es que nosotros nos enteremos qué ocurrió en un determinado momento en algún lugar. Y punto. Esa es la función referencial. Por eso se puede decir que la función referencial, relacionándola con el circuito de la comunicación, la función referencial está más relacionada con el contexto. Es decir, nosotros vamos a entender la noticia, nosotros vamos a entender esos datos gracias al contexto. Obviamente, si yo estoy viendo un noticiero o estoy leyendo un periódico, obviamente en el contexto estamos en un mundo en donde suceden hechos. Y esos hechos específicamente en un lugar. Y en ese lugar ocurrió algo. Y ese algo es lo que se nos está informando. Eso es lo único. Función referencial es cada vez que nos dan una información, sin más, sin ninguna otra intención. Es simple y llanamente darme informaciones cada vez como nosotros cuando llegamos a nuestra casa después de ir a trabajar o llegar de la escuela y que te pregunten, ¿en qué consistió tu día? Y ustedes relaten de manera breve, pues mira, fíjate que fui al trabajo, resolví esto, platiqué con fulano, y nada más se concentran en los hechos sin analizarlos, sin juzgarlos para bien o para mal, sin querer pretender algo más allá de decir cómo fue nuestro día. Eso es función referencial. Ahí está, por decirlo así, la cotidianidad de la función referencial. Cada vez que nosotros damos datos sin ninguna otra intención que dar información, estamos siendo nosotros referenciales. Esta es la primera función de la lengua. La segunda función de la lengua, es así, es más personal, es más íntima, que es la función emotiva. La función emotiva, como lo dice su nombre, es cada vez que nosotros usamos el lenguaje, cada vez que nosotros usamos la lengua para expresar emociones. Y aquí es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque una característica de las emociones es, aunque suene raro lo que voy a decir, es que no se pueden expresar verbalmente. Es decir, nosotros necesitamos de la lengua para poder decir cómo nos sentimos. Obviamente existe lo que denominamos lenguaje corporal. Obviamente, ese es otro tipo de lenguaje, como se los mencionaba al principio del video, que hay muchos tipos de lenguaje y uno de ellos puede ser el lenguaje corporal, que nos simbolice ciertos aspectos. Pero si yo estuviera muy serio, sin decir nada, ¿cómo sabrían ustedes cómo me siento? ¿Qué siento? No lo pueden saber. Obviamente el lenguaje corporal les puede ayudar un poco, pero si yo nada más estuviera callado, ustedes no saben si yo estoy enojado, triste o serio nada más. Un simple aspecto corporal, como lo puede ser estar sentado, callado, mirando hacia todos lados, sin el gesto, sin fruncir el ceño ni nada, simplemente estar. Ustedes no saben cómo me siento por dentro. No saben, insisto, si estoy triste, si estoy enojado, si estoy reflexivo, si estoy serio, si soy un poco soberbio y no quiero hablar con nadie. Todos esos aspectos ustedes no los pueden saber. Entonces, ¿cómo podrían saber ustedes cómo me siento y cómo yo podría externar mi emoción o mi sentimiento? Por la función de la lengua llamada emotiva. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es, como vuelvo a insistir, la función emotiva es usarle el lenguaje para expresar emociones. ¿Correcto? Entonces, ejemplos puntuales de la función emotiva. Cuando nosotros decimos estoy feliz, obviamente tal vez nuestro lenguaje corporal, hasta nuestro tono, lo evidencia. Pero para poder ya sentenciar claramente ese aspecto, ese sentido de la vida, pues obviamente lo tengo que expresar. O viceversa, estoy enojado, tal vez nuestro lenguaje corporal está evidenciando que estamos enojados, pero el punto evidente es nosotros decir, no me hables, estoy enojado, ando chido, ¿no? Ese tipo de aspectos es fundamental para la función emotiva. Otro ejemplo claro de la cotidianidad, cuando vamos con el médico. Entonces, nosotros tenemos un dolor. Ese dolor, o sea, la gente puede saber que algo nos duele por nuestro lenguaje corporal, que nos sentimos incómodos, tal vez hasta nos vemos pálidos y demás, dependiendo de la enfermedad. Vamos con el médico e imagínense que nada más nos sentáramos frente al médico y el médico lo que nos va a preguntar primero es ¿cómo se siente?
Y nuestra respuesta va a ser un ejemplo claro de la función emotiva, porque nosotros le vamos a tener que decir nuestros padecimientos, qué sentimos, porque ni modo que nos quedáramos sentados y así como de, usted es el médico, usted me lo debe de decir. No, o sea, nosotros tenemos que ayudarle en este caso al médico a decir nuestros padecimientos, nuestros sentimientos. No piensen que el sentimiento nada más son cosas buenas y positivas o negativas, sino también son cuestiones fisiológicas. ¿Cómo saber que nos duele un miembro del cuerpo? Pues tenemos que usar precisamente la función emotiva. Entonces, ese es un aspecto importante. Pongo el ejemplo del médico porque tal vez es el más prototípico. Cada vez que nosotros nos sentimos enfermos, lo sentimos, pero nosotros solamente sentimos el dolor, de modo que nos paremos a alguien y así de, me siento mal. Y la siguiente pregunta que nos va a hacer la otra persona, sea el médico, sea un familiar, es, ¿qué sientes? ¿Dónde te duele? Y nuestra respuesta va a ser otra vez un ejemplo de la función emotiva. El otro ejemplo prototípico de la función emotiva, un ejemplo que se me ocurre ahorita, pues son las relaciones interpersonales. Imagínense que ustedes tienen esa personita especial, el crush, el senpai, dependiendo la cultura y la tradición que ustedes sigan. Si ustedes nunca le expresan su sentimiento a esa persona nunca va a saber lo que ustedes sienten. Entonces, para poder acercarse a esa persona, lo que ustedes van a tener que hacer es, en algún momento de su discurso, ejemplificar la función emotiva. Decir que se sienten alegres, decir que se sienten enamorados, y si la otra persona lo rechaza, otra vez van a ejemplificar la función emotiva diciendo que se sienten heridos, que se sienten adoloridos, que se sienten traicionados, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, nosotros como seres humanos somos personas emocionales, pero la única forma en la que el prójimo sepa cómo nos sentimos es nosotros usando el lenguaje y expresar con palabras eso que solamente se siente, eso que no se puede ver. Las emociones son cosas invisibles. ¿Correcto? Son cosas que nos hacen hacer o nos hacen decir cosas. ¿Correcto? Por lo tanto, para que el prójimo sepa cómo nos sentimos, en consecuencia nosotros tenemos que valernos precisamente de la función emotiva. Precisamente por esta razón, la función emotiva está más relacionada, otra vez, haciendo una conexión con el circuito de la comunicación, está más relacionada con el emisor. Porque solamente el emisor, el que va a emitir el mensaje, sabe qué siente y cómo se siente. En consecuencia, la función emotiva gira alrededor del emisor. ¿Correcto? Tercera función de la lengua, la función apelativa. ¿Correcto? ¿En qué consiste la función apelativa? La función apelativa consiste en usar el lenguaje para intentar convencer a otra persona, a un conjunto, al prójimo. Vamos a hablar del prójimo, sin importar si es una persona o un conjunto de personas. Esa es la definición de la función apelativa. Es usar el discurso, usar el lenguaje con la intención de que el otro o los otros hagan o dejen de hacer algo. Eso es apelar. En el mundo de la jurisprudencia, cada vez que hay un juicio y un juez determina una sentencia, existe el recurso de la apelación. La apelación es decir, no quiero que se determine eso, sino otra cosa. Y entonces se inicia otro proceso para precisamente apelar a que se haga lo contrario, que se haga algo, y en este caso específico de la jurisprudencia, lo contrario. En el aspecto cotidiano, la función apelativa es referir algo por medio del discurso, por medio del lenguaje, referir algo con la intención de que la otra persona haga o deje de hacer algo. ¿Correcto? Esa es la intención básica de la función apelativa. Dar los ejemplos prototípicos más fáciles es cuando damos una orden. Entonces, como de silencio, por favor. Ese discurso, esa simple frase de silencio, por favor, es una función apelativa. ¿Por qué? Porque esa frase lo que pretende es que la otra persona haga algo, que es guardar silencio, o bien que deje de hacer algo, que es hablar. Esa es la esencia de la función apelativa, que la otra persona haga o deje de hacer algo. Obviamente, pues van en ambas partes. Obviamente, cuando se hace algo, se deja de hacer otra cosa. Otro ejemplo claro de la función apelativa, pues son los debates, precisamente. Si ustedes son conocedores, pues
hay debates, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la política siempre hay debates entre los candidatos y las candidatas a ocupar un puesto de elección popular y entonces debaten sus ideas, ¿no? Y entonces la intención detrás de esos debates es, por un lado, demostrarle al otro que yo estoy mejor preparado y por lo tanto yo debería de ocupar el cargo, y por el otro lado es que las personas hagan algo, votar por mí, y por el otro lado dejar de hacer algo, votar por el otro. Entonces, como ven, esa es la dinámica de la función apelativa. Otro ejemplo de la función apelativa es cuando pedimos permiso, ¿no? Cuando muchas veces nosotros somos niños buenos y le queremos pedir a mamá o a papá o a quien esté a cargo de nosotros pedirle permiso para ir a algún lugar y nos acercamos y le decimos, oye, ¿me das permiso para ir a tal lugar? Y en el momento de que nos preguntan, ¿por qué? Y nosotros comenzamos a hacer la disertación de, porque van a ir todos mis amigos y es un momento importante y porque va a estar alguien especial ahí y no va a pasar nada malo. Y comenzamos nosotros a querer convencer a la otra persona. Estamos siendo ejemplo de la función apelativa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos es que la otra persona haga algo que nos diga el sí. Porque por medio de nuestra disertación lo queremos convencer. Esa es otra característica de la función apelativa. Convencer al otro para hacer algo. En el caso del permiso con los papás, sería que nos dijeran sí, que nos den el permiso, o bien que deje de hacer algo, que nos deje de decir no siempre cada vez que le pedimos permiso. Esa es la función apelativa. Entonces, justamente la función apelativa va más al entorno o va más dirigido al receptor. Porque yo cuando quiero, consciente o inconscientemente, voy a ejemplificar la función apelativa, tengo que pensar en mi receptor. ¿Qué está haciendo mi receptor? ¿Qué quiero que haga mi receptor? Al contrario de la función emotiva, donde todo gira alrededor del emisor, en la función apelativa, todo gira alrededor del receptor. Yo tengo que estar pensando en mi receptor, sus características, qué es lo que quiero que haga o qué quiero que deje de hacer, y a partir de ahí, comenzar a ejercer mi discurso. Entonces, como ven, la función apelativa es eso, convencer al otro, quererle hacer ver al otro que está haciendo mal o está haciendo bien, o que yo quiero que haga algo o que deje de hacer algo. Cuarta función de la lengua que vamos a ver, la función poética, ¿correcto? La función poética, vamos a hacer un poco de contexto, la palabra poética viene del griego poiesis. Poiesis significa creación. ¿Correcto? Entonces, la función poética es aquella donde cuando usamos la lengua con un fin creativo. Entonces, en consecuencia, la función poética es cada vez que usamos el lenguaje, el idioma, con un fin artístico, con un fin estético. ¿Correcto? No simple y llanamente es dar una noticia, no simple y llanamente es referir cómo me siento, no simple y llanamente es manejar un discurso con la intención de que la otra persona haga o deje de hacer algo como en los anteriores casos, sino es usar el lenguaje con la intención de que nuestro discurso sea hermoso, ¿correcto? Es ir más allá de lo meramente comunicativo. Es decir, es que nuestro mensaje, además de referir algo, de decir algo, de expresar algo, sea hermoso en sí. Entonces, la función poética, normalmente nosotros la podemos ver en la literatura. ¿Correcto? Las personas, los autores, las autoras que crean obras literarias son el mejor ejemplo de la función poética. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su herramienta, por decirlo así? El idioma, el lenguaje. Pero ellos no usan el lenguaje como de manera común, por decirlo así. Ellos, justamente por medio de todos los recursos y mecanismos que tiene la literatura, ellos van a hacer que su discurso sea más estético, más atractivo. Pero eso también no es exclusivo nada más de los literatos, de los creadores y creadoras de literatura. Nosotros muchas veces ejemplificamos la función poética. Cuando estamos hablando con una persona a la que estimamos mucho y le queremos escribir una carta o un mensaje sentido, por decirlo así, muchas veces nosotros incluso ornamentamos nuestro discurso, que o sea, en pocas palabras es embellecemos nuestro discurso, no simplemente es, eres una persona que me cae muy bien, no, sino lo envolvemos en un discurso de tú y tus características como persona son un ejemplo a seguir, y comienza toda esta disertación, todos estos recursos, precisamente lo que pretenden
más allá de lo comunicativo, es que esa expresión, esa comunicación sea estética, sea hermosa, cause algo más allá de la simple comunicación. No, su intención va más allá de lo meramente comunicativo. Entonces, ese es el ejemplo más claro de la función poética. Otro ejemplo claro de la función poética, pues son las canciones que nosotros escuchamos. Las canciones en esencia nos cuentan una historia, un momento, un sentimiento, pero no nada más lo hacen así como de estoy enamorado. Nada más decir estoy enamorado sería función referencial, es un dato, gracias. Pero no, le dedican minutos para decir cómo se sienten enamorados, por qué se sienten enamorados, qué les causa a la persona enamorada, pero no lo dicen de una función meramente, no lo hacen desde un aspecto meramente referencial, decir, pues estoy enamorado de fulanito, de fulanita, que es tal persona. No, o sea, lo envuelven en un discurso que lo hace atractivo, que nos hace sentir algo, más allá de darnos una referencia, un dato. Entonces, esa es la función poética. Precisamente por esta razón, otra vez haciendo la conexión con el circuito de la comunicación, la función poética está más relacionado con el mensaje. Porque obviamente lo que le interesa al creador de textos con esta función o de discursos con una intención poética es que el mensaje sea atractivo, que el mensaje exprese con belleza lo que pretende. No solamente es expresarse, sino que lo que expresa su mensaje sea hermoso. No olvidemos que lo estético es precisamente lo que nos hace sentir algo. No siempre van a ser cosas bonitas, eso también hay que puntualizarlo. Hay personas que quieren escribir un mensaje con la intención de hacernos sentir miedo, de hacernos sentir pavor, de hacernos sentir conmocionados, generarnos un shock. Justamente esa es la función poética, es crear algo, o sea, crear algo con una intención artística y todo lo que implica lo artístico. Bien, nos vamos a la quinta función de la lengua, que es la función fática. La función fática es aquella en la que usamos nosotros el lenguaje, la lengua, para abrir o cerrar el canal de comunicación. Cada vez que nosotros usamos una palabra o una frase con la intención de abrir el canal de comunicación, estamos ejemplificando la función fática. Y a su vez, cada vez que nosotros usamos una frase, una palabra, una disertación breve, pero disertación al fin y al cabo, para cerrar el canal de comunicación, estamos ejemplificando la función fática. ¿Cuáles son los ejemplos más claros? Cada vez que ustedes quieren conversar con alguien, no nada más llegan, se paran enfrente de esa persona y comienzan a hablar su mensaje. No. Ustedes dicen una palabra o una frase para intentar acercarse a esa persona y ver si esa persona está dispuesta, está disponible para entablar la conversación. El ejemplo más claro, tanto en la comunicación oral como en la comunicación escrita hoy en día. Decir hola. ¿Cuántos de ustedes han acercado a una persona? Están en un lugar, se acercan a la persona y le dicen hola. El ejemplo fue cómo inicié este video. Les digo hola. Es como para llamar su atención. Hipotéticamente, ya sé, si se metieron al canal, la lógica indica que ya sabían que iba a haber un discurso. Pero imaginémonos que no. Entonces decir hola, la intención es que la otra persona voltee o la otra persona ya fije su atención en mí. ¿Correcto? Si la otra persona no me contesta el hola, ¿qué significa? Que no va a haber comunicación. Que hay una barrera de la comunicación, la otra persona o no me entendió, o no le caigo bien, o no me escuchó, o alguna de todas las barreras, o de las barreras de la comunicación que existen, tuvo lugar ahí. Y punto. Es decir, yo digo hola y la otra persona, en vez de acercarse a mí o fijarme su atención en mí, se da la media vuelta y se va. Obviamente no vamos a entablar conversación. Obviamente no va a haber comunicación. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Yo le digo hola y la otra persona me responde hola, comienza a haber esta interacción. Todo lo que referíamos o todo lo que ya bien sabemos del circuito de la comunicación, comienza a haber esta comunicación entre una persona y otra. Ahí está la esencia de la función fática, es decir una frase, o sea, llega por ejemplo alguien y dice buenos días. La pretensión no solamente es decirle muchas veces buenos días, sino recibir una respuesta. Si ustedes muchas veces tal vez les ha pasado lo contrario, ustedes llegan a un lugar y dicen buenos días y nadie les contesta, ustedes pretendieron abrir un canal de comunicación y las otras personas
no cumplieron su rol por X o Y circunstancia y ya no hubo una comunicación. Lo mismo ocurre con el mundo escritural y más hoy en día, cuando ustedes quieren conversar con alguien vía chat, ya sea WhatsApp, Messenger o cualquiera de las aplicaciones que existen de comunicación textual, de mensajes de textos, ustedes mandan un mensaje y le dicen a alguien, hola, y esperan que la otra persona les conteste. Puede ocurrir el famoso dejarlos en visto. Si ustedes dicen hola, la otra persona lo ve y no les contesta por X o Y razón, porque no les cae bien, porque está ocupada, por X o Y razón, lo ven y los dejan en visto. Ustedes ejemplificaron con su hola la función fática, pero la función fática tuvo la intención de abrir el canal de comunicación y en este caso fracasó. Pero la intención ahí está, que es la que nos importa a nosotros. Y viceversa, ustedes dicen hola a esa persona, le mandan un texto y hola, ¿cómo estás? Y la otra persona le contesta, hola, muy bien, ¿y tú qué tal? Y comienza la conversación. Entonces, la intención sigue estando ahí, abrir el canal de comunicación, pero en este feliz caso, sí hubo comunicación, sí hubo éxito comunicativo. Pero las pláticas no son eternas, contrario a lo que ustedes podrían pensar, o muchos de ustedes podrían pensar, las pláticas no son eternas. En algún momento ustedes tienen que terminar la conversación. En consecuencia, ya sea que la conversación dure un minuto o dure horas y horas y horas, en algún momento ustedes tienen que finiquitar la conversación. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer saber a la otra persona que ya agotamos el tema o ya se agotó el tiempo? Tenemos que decir alguna frase. Tenemos que hacerle saber a la otra persona que ya no puedo conversar, o sea, yo ya no puedo cumplir el rol que me corresponde en el circuito de la comunicación por X o Y razón. Insisto, porque ya no tengo tiempo, porque se me está a punto de acabar la pila, porque tengo que ir a comer, porque pues ya tengo que dirigirme a otro lugar y ya no puedo enfocar mi concentración y mi atención en la conversación que estábamos teniendo. Tenemos que hacerle saber a la otra persona. Entonces, por educación, por decirlo así, o por ética comunicativa, pues le tenemos que decir a la otra persona que ya no vamos a poder seguir la disertación, la plática, el debate, lo que esté teniendo lugar. Y entonces, ¿de qué nos vamos a apoyar? Del otro aspecto de la función fática. Cerrar el canal de comunicación. Entonces, ¿cuántas veces seguramente muchos de ustedes están conversando minutos, horas, no creo que días, pero vamos hasta poner ese caso extremo, están platicando y está toda la disertación, toda la conversación, y en algún momento ustedes o la otra persona les dice, bueno, te dejo, porque tengo que irme ya a comer, me están hablando. Y esa simple frase, ¿qué te quiere hacer? Simbólicamente, por decirlo así, ¿qué te está diciendo? Ya no continúes hablando porque yo ya no te voy a poder escuchar o yo ya no te voy a poder leer. Eso es lo que está diciendo esa frase de, bueno, luego le seguimos. Con esa frase te están diciendo, stop, ya no sigas porque yo ya no te voy a poder dar segunda en tu acto de comunicación. O viceversa, ustedes lo mismo lo pueden decir. Ustedes iniciaron la conversación y dicen, bueno, me dio mucho gusto verte, me dio mucho gusto conversar contigo, a ver cuándo repetimos. Estamos en comunicación. Y ya con eso están diciéndole a la otra persona que ya su tiempo o ya el tema de conversación ya se agotó. Y en consecuencia le están diciendo de manera indirecta, por decirlo así, a la otra persona que en ese momento mínimo se detenga el acto comunicativo. Claro, insisto, esa es como una ética comunicativa. Hoy en día, obviamente hay las excepciones que ratifican la regla, que son gente que están conversando principalmente por alguno de los chats o insisto, de estas aplicaciones de mensajes de textos y de repente la otra persona te deja de contestar. Y ustedes, seguramente a ustedes les ha pasado y se quedan choqueados de, ¿qué pasó, no? Se le acabó la pila, está con otra persona. Y hay gente que pues, se puede molestar y dice, pues espero que la otra conversación esté mejor que esta, ¿no? Porque no les contestó. Entonces, de ahí la importancia del buen manejo de la función fática. ¿Qué le costaba a la otra persona decir, oye, fíjate que ya me está dando sueño, ya es muy noche, ¿qué te parece si le seguimos mañana? Con esa frase de, ¿qué te parece si le seguimos mañana? Oye, ya estoy cansado, se me está acabando la pila, y mañana me tengo que despertar muy temprano. N cantidad de frases que nosotros podíamos emplear para decirle a la otra persona, basta, o sea, ahorita tiempo. Lo podemos continuar después o ya se agotó el tema, ¿no? Dijo, bueno, sí, pero bueno, pues ¿qué más se puede decir?
Pero bueno, pues te dejo porque ya tengo que hacer otras actividades o te dejo, ya hablamos lo que tenemos que hablar, algo más en lo que te pueda servir, lo que sea. Y con ese tipo de frases, nosotros estamos ejemplificando la función fática en el aspecto de cerrar el canal de comunicación. Como ven, esto es muy usual. Precisamente como podemos ver, la función fática tiene más relación con el canal, ¿correcto? O sea, la función fática gira alrededor del canal, hablando del circuito de la comunicación, porque nosotros abrimos o cerramos el canal de comunicación por medio del discurso. Obviamente, o sea, si nosotros queremos usar el Internet y el Internet no sirve, pues obviamente ahí sí, no importa la función fática. Pero cuando el Internet sí sirve, o cuando el teléfono sí sirve, o cuando yo estoy en un lugar, tengo las cuerdas vocales y tengo esas capacidades para poder expresar un mensaje de manera oral, o sé escribir, sé el idioma, sé el alfabeto y la sintaxis y todo lo que refiere el idioma, y puedo intentar abrir el canal. Obviamente va a depender de otros factores, pero ahí está. Entonces, la función fática es eso. Cada vez que usamos una frase o usamos una palabra con la intención de abrir o cerrar el canal de comunicación. Y por último, pero no menos importante, tenemos la función metalingüística. La función metalingüística quizás es la más compleja de las 6 funciones de la lengua porque su definición a la primera no se entiende. ¿Cuál es la definición de la función metalingüística? La función metalingüística es cada vez que usamos el idioma, cada vez que usamos la lengua, para hablar de la misma lengua. Por eso se llama metalingüística, es la lengua hablando de la lengua. Pues esa definición, como que dices, ¿qué? ¿Qué pasó? No, o sea, ¿cómo que la lengua hablando de la misma lengua? Es un aspecto muy fácil. Es cada vez que nosotros usamos el idioma, usamos el lenguaje, para explicar algo relacionado con el mismo lenguaje. ¿Correcto? Es como si fuera un circuito de la lengua, o sea, no el circuito de la comunicación, sino un circuito lingüístico, por decirlo así. El ejemplo más claro y más obvio son los diccionarios, ¿correcto? Analicémoslo detalladamente. ¿En qué consiste un diccionario? El diccionario es un listado de palabras en las cuales se definen tales palabras. Y entonces pongámonos un poco filosóficos, metafísicos, y cuestionémonos, ¿qué usa el creador del diccionario para explicarnos las palabras y su correspondiente definición? Pues las mismas palabras, el mismo idioma. Para poder entender la palabra y su definición, se vale de otras palabras que pertenecen al mismo idioma para hablar sobre una palabra que pertenece al mismo idioma. Como ven, es como una repetición. Pero esa es la función metalingüística. Precisamente va más o menos de ahí la misma palabra metalingüística, ¿no? Entonces, eso es la función metalingüística. Cada vez que nosotros definimos una palabra, nosotros cuando definimos un concepto, cuando definimos un término, ¿qué es lo que usamos? Pues el lenguaje. Es decir, nosotros cuando seguramente éramos niños o nosotros convivimos con niños y nos preguntan, o incluso con adultos, no hay palabras que no todos, no nos podemos saber todas las palabras del diccionario, de nuestro vocabulario. Entonces nosotros preguntamos, oye, ¿qué significa tal palabra? Y entonces la respuesta es un ejemplo de la función metalingüística, porque estamos definiendo. ¿Y cómo lo estamos definiendo? ¿A través de qué estamos definiendo esa palabra? A través del mismo lenguaje. Otro ejemplo claro son los libros de texto en relación con un idioma. O sea, nosotros que tomamos tal vez clases de español en la primaria, en la secundaria, en la media superior, incluso en la educación superior, hay libros de español donde nos explican los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, los tipos de oraciones, la sintaxis, todos esos elementos que caracterizan nuestro idioma. Y ese manual en su totalidad es un ejemplo de la función metalingüística. ¿Por qué? Porque se está valiendo de la lengua para explicar a su vez elementos de la misma lengua. Otro ejemplo es los manuales, los libros de texto en relación con otros idiomas, con el inglés, con el francés, con el alemán, con el chino, con el idioma que a ustedes se les venga a la mente. ¿De qué se vale ese libro? De la misma lengua. Y la mayoría de las veces es del mismo idioma para enseñarnos a su vez nosotros que no somos nativos de ese idioma, perdón. Es eso.
Se vale de la misma lengua. Entonces, por eso es la lengua hablando de la misma lengua. ¿Correcto? Entonces es esa función. Cada vez que nosotros explicamos algo, no temático, sino lingüístico. O sea, obviamente si yo les expusiera algo, estoy siendo tal vez referencial porque les estoy dando información. Entonces eso no es temático. Pero si yo explico algo de un aspecto de la lengua, estoy siendo metalingüístico. Si yo les digo, la definición de la palabra tal es tal, estoy hablando de un aspecto, de un término que pertenece al lenguaje, y para poderlo definir y explicar, me estoy valiendo del mismo lenguaje. Entonces, por eso es esta función como cíclica de explico algo de la lengua usando la misma lengua para que se entienda ese aspecto de la lengua. Entonces, como ven, por eso se llama metalingüístico, es estar hablando de la lengua a través de la misma. Entonces, un ejemplo tal vez un poco exagerado es esto que estoy haciendo en este mismo instante. Yo ahorita en este instante estoy siendo metalingüístico definiéndoles y explicándoles qué es lo metalingüístico, porque me estoy valiendo del lenguaje, ¿correcto? Entonces estoy siendo metalingüístico en este momento, porque estoy, a partir de la función metalingüística, estoy explicando la función metalingüística. Entonces, ese es el aspecto metalingüístico. Pero yo digo que es el más complejo, porque muchas veces no estamos conscientes de ello. Cada vez que nosotros definimos algo, insisto, lingüísticamente o solamente concentrarnos en la palabra, no en el tema. Si nosotros comenzamos a explicar un tema, estamos siendo referenciales. Pero si nosotros hablamos de solo una palabra, solo un concepto, y lo definimos, es decir, mira, tal palabra significa esto, ya, etimológicamente o contextualmente, como nosotros queramos definir el término, estamos siendo metalingüísticos, porque estamos usando la lengua para definir algo específico de la lengua o explicar la sintaxis, oye, cómo se escribe, en qué orden el sujeto, verbo y predicado, etcétera. Estamos siendo metalingüísticos porque estamos explicando algo relacionado con el mismo lenguaje. Entonces, como pueden ver, tanto la comunicación oral como la comunicación escrita tienen una intención. Todo emisor de un acto comunicativo, todo creador de un acto comunicativo, tiene una intención. Y ahora sabemos que en esencia existen 6 funciones, 6 intenciones diferentes. La referencial, la emotiva, la apelativa, la poética, la fática y la metalingüística. Cada una de ellas usan el mismo elemento, que es la lengua. Lo único que cambia es la intención. Entonces, pues bien, espero que este video y esta breve explicación sobre las funciones de la lengua basadas en la comunicación oral y escrita les haya sido de su agrado. Como siempre, antes de despedirme, pues los invito a suscribirse al canal, a su vez, pues hacer comentarios, sugerencias sobre la forma en la que explico los temas, también proponerme temas para tratar a lo largo de las distintas temáticas de este canal, ya sea los lunes de literatura, los miércoles de comunicación o los viernes de procedimientos. A su vez, también los invito a que me agreguen o que me sigan en mis distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, en donde también podemos conversar si ustedes así gustan, o a su vez usar esos canales para darme su opinión, su punto de vista, qué mejorarían o qué está bien y demás. Yo estoy en la mejor disposición de seguir estas sugerencias. Muchos de ustedes han sugerido estos temas que estamos tratando a lo largo de los videos, otros pues ya están en preparación. Pero bueno, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.